¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Entre Poesías y Poetas en la radio. Mi nombre es Priscila Gómez, en controles mi compañera Verónica Sánchez. Hoy miércoles 16 de abril está con nosotros nuestra comentarista cultural Minerva Caballero. ¿Cómo estás, Minerva? Bienvenida. Hola, buenos días Priscila, buenos días radioyentes. Siempre contenta y agradecida de acompañarte en el programa. Así es, y bueno, ustedes se preguntarán por qué está Minerva por acá si no estamos a fin de mes. Ella siempre bienvenida, ella siempre bienvenida sin importar la fecha. Y es que, bueno, yo le pedí ayuda porque aconteció, hubo un suceso este domingo, ¿no? Domingo, sí, domingo 13 de abril. Bueno, falleció Mario Vargas Llosa, uno de los últimos más grandes escritores latinoamericanos en el tiempo del boom de la escritura latinoamericana, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, es un hecho literario, es un hecho que definitivamente nos llama a la reflexión, nos marca, como bien me dijo Minerva el lunes temprano, porque parece que falleció bastante caída la noche. Me dice, debes tener tu teléfono inundado de notificaciones. Y digo yo, bueno, algo así, sí, varias personas me empezaron a enviar la notificación pues de esa noticia, terrible noticia, sin embargo, pues una vida plena. Entonces yo digo, bueno, vamos a traer a Minerva para que nos hable un poquito de esto y ese llamado a la reflexión, más que todo el legado. Siempre decimos, no es más que entristecernos por la muerte, es celebrar ese legado que quedó. Algunos, ayer estuvimos conversando justamente, muy interesante la conversación. Algunas personas decían, mira, él como persona a mí no me gustaba, sin embargo respeto su obra, respeto su trayectoria, históricamente lo que dijo, lo que hizo, lo que escribió y ese legado que hoy deja para la literatura latinoamericana. Cuéntanos un poco, Minerva. Bueno, Priscila, realmente hablar de Mario Vargas Llosa es hablar de una vida larguísima, una vida de 89 años. Es decir, que en 89 años hay muchísimas historias que contar, sobre todo porque fue como persona una persona plena, entregada a sus pasiones, dentro de las que pues una de sus principales fue precisamente la literatura, pero hay toda una trayectoria de vida en el personaje de Mario Vargas Llosa que abarca desde su infancia hasta su último respiro, como decimos, ¿verdad? Fue político, fue literato, escribió teatro, fue periodista. Hay muchísimo en su vida de lo que podríamos hablar. Yo no soy una experta en Vargas Llosa, aclaro. He leído algo de su obra, pero no soy una experta, pero tal cual dices, es uno de los principales escritores del llamado boom latinoamericano, que ese boom latinoamericano es tan importante porque la literatura de Latinoamérica trasciende más allá del continente americano. Estos son, básicamente, pues estaba conformado por 4 escritores, entre los que estaba Julio Cortázar, estaba Gabriel García Márquez, que también ganó un Nobel de Literatura, y se me va de aquí a un ratito, recuerdo el otro, y Vargas Llosa, que era el último que permanecía con vida. Pero antes de seguir hablando de Vargas Llosa, como lo que estamos haciendo es un tributo a esa memoria, a ese legado que él nos ha dejado, yo traigo un poema de una poeta uruguaya que se llama Circe Maya. Se llama Todavía la muerte. Dice, afrontemos ahora la posibilidad de estar ya muertos. Definitivamente, realmente, un día de verano como este. Resplandor que no toque la retina, humedad de la tierra en madrugadas, el rocío en el pasto y no poder siquiera quitarse los zapatos. ¿Ya ves? ¿No es una lástima? ¿Que ni zapatos ni pies ya tendremos? ¿Que ya al deshecho oído no llegue del sonido ni la sombra,
ecos de risa, pájaros, reflejos de amadas voces. Ni siquiera su falta. El momentáneo, silencioso hueco. Pensarlo fuertemente y no prenderse a tibios, acogedores, débiles apoyos. Un día no remoto, un día de tan sólida presencia, de peso tan real, igual a este. Es posible que lo que nos rodea y nos protege nos sea, sí, quitado, despojados de ropa, casa, muebles y aún del propio cuerpo. Es posible que un ser incomprensible, solo alma, un inimaginable ver sin ojos, un lastimoso resto sobreviva, tal vez, posible. ¿Qué miraremos, pues, así, amacándonos en transparentes hilos sostenidos? ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir la sobrevida? Hasta el más mínimo gesto necesita un apoyo de piel, algún pequeño movimiento real. Pesada, opaca y 1000 veces bendita, densa tierra donde pisar seguro, mientras tengas el hueso y los tejidos todavía puedas. ¿Cómo es el título? Todavía la muerte. Todavía muerte. Todavía muerte. Un poquito distinto. Sí, pero es bellísimo porque no te habla de una tragedia, sino de esa posibilidad de la sobrevida. ¿Qué hay más allá? Exacto, ¿verdad? Sí. Te aterriza en la posibilidad de que, oye, un día nos van a quitar todo, que te lo imagines, pero al mismo tiempo te da esa esperanza del qué hay más allá, de cómo vivir esa sobrevida, de preguntarse y cuestionarse pues todos los afectos que tenemos, nuestras familias, nuestros libros, nuestras historias, que un día no lo tendremos, pero de alguna manera es un llamado a la reflexión, ¿no? Y entonces vemos en la figura de Mario Vargas Llosa un personaje de una talla por sí misma en todas las dimensiones de su vida, como político, como enamorado, fue un apasionado también. Sí, daba mucho de qué hablar también. También. Polémico. ¿Te parece, Minerva, si vamos leyendo datos de la biografía Por y los vamos supuesto, comentando? sí. Bueno, a ver, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, era el nombre de pila, nace en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. Y bueno, murió el 13 de abril de 2025. Se le conocía pues como el Marqués de Vargas Llosa, fue escritor peruano con nacionalidad española desde 1993 y la nacionalidad dominicana desde junio de 2022. Considerado como uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han obtenido numerosos premios, entre los que se destacan el Premio Nobel de Literatura en 2010. Para ver su obra empezado, no sé, vamos a decir que en los años 50, 2010, o sea, demoró bastante para ganarse el Nobel, no fue tan... Es que el camino para llegar al Nobel no es fácil. Exactamente. Un día tenemos que hablar de ese camino para llegar al Nobel, porque la verdad es que es como el camino de Santiago, una cosa sumamente complicada. Y también comentábamos ayer en nuestra reunión que tuvimos de aniversario, estuvimos conversando con varios amigos sobre este tema también que cayó en la palestra. Es que había mucha gente buena en ese rango de tiempo, ¿no? De otras nacionalidades, por supuesto que sí, y eso precisamente es lo que nos trae a la literatura latinoamericana, de cómo estas personas, ¿verdad? Gabriel García Márquez, es interesante cómo ellos llegan al Nobel, cómo ellos llegan a destacar sus obras, cómo llega a cruzar las fronteras
y también pues todo tiene sus inicios y siempre hay ángeles en el camino, ¿no? Los editores no necesariamente en el caso de ellos fueron sus mejores aliados, ellos también tuvieron sus reveses, tu obra es burda, no me gusta, quien no creyó en ellos y quien los hizo creer que realmente no había nada de talento en ellos, ni había nada en sus obras que valiera la pena. Sin embargo, también pues hubieron esas personas, como el propio Julio Cortázar, que de alguna manera no solamente apoyó a Vargas Llosa en su momento, sino a muchos otros escritores latinoamericanos que tienen una influencia no en el pensamiento mismo, sino en la trayectoria, en recorrer ese camino hacia ir más arriba, y también pues imposible pensar que solamente porque alguien te da la mano. En el caso de Vargas Llosa, tal vez ese ego construido de él tenía una razón. Él era un ser muy disciplinado en su escritura, en su formación, entonces son como complementos, ¿no? Claro, ¿no? Claro, da resultado, ¿no? La técnica le dio resultado. Nos comentaba también ayer Vladimir, saludos a Vladimir, que siempre lo tenemos como referencia, que quizás algo que catapultó a estos escritores es que ellos empezaron a ser leídos en Europa antes incluso de ser leídos en sus propios países. Y bueno, eso también tiene mucho que ver quizás con el hábito de la lectura, que en Europa definitivamente siempre pues que se ha visto como más marcado. Entonces ellos se abrieron camino en lugares de Europa, y de esa manera entonces después fue que llegaron a sus propios países en América. Claro, es muy interesante el caso de Vargas Llosa, por ejemplo. Él narra en el discurso de aceptación del Nobel que su mamá le contaba que sus primeros escritos fueron a raíz de los finales de los cuentos que ella le leía. Por ejemplo, la historia terminaba en colorín colorado y él inventaba otro final. Entonces fueron claro, entonces eran los finales como él los imaginaba, fueron sus primeros escritos. Su mamá. Ay, qué interesante eso. Sí, muy lindo. Voy a ponerlo en práctica, a ver, con César Emilio. A ver cómo sale, sí, claro. De repente sale. Pero su mamá era su mejor aliada. Sin embargo, él tiene una historia de niño de que el papá pues abandona a su madre embarazada, pero al cabo de cierto tiempo regresa y entonces construye la familia e impone sus reglas que eran distintas a las que él vivía, obviamente, ¿no? Y dentro de eso, pues su papá, un escritor, no era lo más deseado para un hijo y varón, de menos, ¿no? Le hace la vida imposible, pero dentro de sus cánones, ¿no? Quería que fuese un chico con otro futuro, con una carrera de más provecho, digamos, porque no veía en la literatura una carrera. Exacto. No le parecía una carrera, pero llegado el tiempo, lo que dices, de que sus obras empezaron a ser leídas en Europa, sale Mario Vargas Llosa en un periódico del Times, si mal no recuerdo, y su papá ve a su hijo. Y ahí ya se le quitaron todos esos pensamientos de que quería que el hijo fuera de leyes o de medicina. Entonces, ahí está mi hijo, ese es mi hijo, ¿no? Ay, sí, ¿ves? Qué bueno. Pero está en la perseverancia, en que él sabía que era lo que quería. Bueno, y difícil pues con una historia, una infancia así. Seguimos por acá. Minerva, además del Premio Nobel de Literatura en el 2010, también obtiene el Premio Cervantes en 1994, considerado como el más importante de la lengua española. El Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, el Premio Biblioteca Breve en 1962, el Premio Rómulo Gallegos en 1967 y el Premio Planeta en 1993, entre otros. Junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, el otro escritor, es uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano, este boom latinoamericano que ya nos explicabas, ¿no?
estos 4 escritores, vamos a repetirlos: Gabriel García Márquez, Julio Cortázar. A ver, Gabriel García Márquez, colombiano. Julio Cortázar, mexicano. No, él es argentino. Argentino. Bueno, Mario Vargas Llosa, peruano. Y Carlos Fuentes. Sí es mexicano, si mal no, mexicano, me parece que es mexicano. Carlos Fuentes Macías. Bueno, mira, aquí dice Wikipedia que nació en la ciudad de Panamá el 11 de noviembre de 1928 y murió en la Ciudad de México el 15 de mayo del 2012. Pero se le considera pues escritor mexicano, seguramente pues nació aquí de casualidad. Otro programa vamos a ahondar en eso, que ahora me quedé como sí, con la interrogante, claro. Exacto. Hoy estamos conversando pues sobre la vida y el legado de Mario Vargas Llosa, que el pasado domingo pues partió de este mundo, y estamos pues viendo pues toda su obra, todo su legado, y todo lo que nos deja pues ya después de 89 años de estar en este mundo, y muchos de ellos años dedicados a la literatura. Acá me dice también que alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros de 1963, La casa verde en 1966 y Conservación de la catedral en 1969. Conversación de la catedral. Conversación de la catedral, tienes razón, gracias. Sí, bueno, esta de La ciudad y los perros es interesante. Es una de las más comentadas. Es interesante porque él, esa obra, utiliza de atmósfera el lugar donde su papá lo envió a formarse. Su papá lo recluye, para mí es una reclusión, ponerlo en una escuela militar. Que la verdad es que en Perú las escuelas militares son muy bien reconocidas. Claro. O sea, las buenas familias, entre comillas, pues, por decirlo de alguna manera, confían mucho en la educación de sus hijos en estas escuelas militares. Pero lo curioso y gracioso del hecho es que esa fue una de las formas que su papá ideó para sustraerlo de la literatura. O sea, lo llevo allá, que tenga una formación rígida, y resulta ser que pues como él escribía, todos algunos tenían novias, recibían cartas, no sabían cómo responder las cartas, y a quién encontraron para que hiciera las cartas, a Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, a Vargas Llosa, y no solamente escribía las cartas, sino que hacía escribía historias y se las pagaban. Ellos estaban deseosos de que un emprendimiento literario amoroso dentro de la cárcel. Para mí fue una cárcel. No sé, no imagino cómo es eso dentro de una escuela militar. Pero es interesante, o sea, no hubo manera, él tenía claramente definido lo que él quería. Entonces, esta novela de La ciudad de los perros, vamos a ver entrar acá qué dice. Dice que es la primera novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganadora del premio Biblioteca Breve en 1962. Fue publicada en octubre de 1963 y obtuvo también el premio de la crítica española. Se había titulado La morada del héroe y luego Los impostores. Su importancia es trascendental, pues abrió un ciclo de modernidad en la narrativa latinoamericana. A la par con otras obras de diversos autores de América Latina, dicho inicio álbum latinoamericano. Ha tenido múltiples ediciones y traducida en decenas de idiomas. Vamos a ver acá el argumento. La obra está ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde adolescentes y jóvenes internos reciben formación escolar secundaria bajo una severa disciplina militar. Se narran las historias de muchachos que descubren y aprenden a convivir con una forma de vida alienante que no permite desarrollarse como personas, donde se les somete y humilla. No obstante, a través de este sistema, algunos encuentran la fortaleza para asumir sus retos. Vargas Llosa critica la forma de vida y cultura castrense, donde se potencian valores determinados, agresividad, valentía, hombría, sexualidad, etcétera, que mutilan el desarrollo personal de los muchachos en este internado. Definitivamente una gran crítica, ¿no? Sí. Para la formación militar y para lo que se creía correcto en el momento.
La ciudad de los perros. Es una de las obras más afamadas de Mario Vargas Llosa. Bueno, por acá también tenemos que como otros autores hispanoamericanos participó en la política. Yo creo que esa es la estrellita que no puede faltar. También, para algunos fue uno de sus más grandes errores, uno de sus más grandes desaciertos. Lo cierto es que él no solo participa en la política como candidato a la presidencia, sino que también participa apoyando en un momento a Keiko Fujimori. Que fue bastante reciente, ¿no? Sí, Porque Keiko, hace 8 años más o menos, fue que estuvo su contienda presidencial. Más o menos, pero el momento donde Vargas Llosa se postula, o lo postulan pues, como candidato a la presidencia, él estaba todavía no había recibido el Nobel, pero estaba en un punto muy bueno de su carrera. Okay. Entonces, allá se tienen 2 vueltas, él pasa a segunda vuelta, pero lo asaltó la duda, creía que no iba a ganar y él, o sea, imposible no ganar, quiso retirarse, pero lo animaron a no retirarse, pero igual no ganó. Y tal vez fue lo mejor que le pasó, porque entonces eso lo hizo regresar a Francia, continuar su carrera literaria y años después recibir el Nobel de Literatura. No sabemos, esos son los finales que dan para uno imaginarse lo que quieras, ¿no? Si hubiese ganado, ¿cómo hubiera sido? La historia de los presidentes de Perú han terminado en la cárcel. Han estado bastante mal. Sí, creo que estuvo PPK, bueno, Keiko, que también estuvo en sus temas. Sí, la verdad es que Perú últimamente, bueno, que tengo yo, no he seguido mucho el tema, pero hace unos 10 años para acá ha dado mucho de qué hablar en cuanto a temas de corrupción, en temas de política. Sí. Acá nos dice Wikipedia, como otros autores hispanoamericanos participó en la política, luego de simpatizar con el comunismo en su juventud, a partir de la década de 1980 se adscribió al liberalismo. Fue candidato de la presidencia de Perú en las elecciones de 1990, tal como nos cuentas, Minerva. Bueno, fue 20 años antes del Nobel, por la coalición política de centro-derecha Frente Democrático. Perdió la elección en segunda vuelta frente al candidato de Cambio 90, Alberto Fujimori. Los Fujimori tienen una dinastía ahí, entonces yo pensé que nada más había sido Keiko y el papá. Han sido, Verónica ya tiene el caso más fresquito. Sí. Alberto Fujimori, mira que no lo tenía en la palestra. Es el papá de Keiko. Es el papá de Keiko. Entonces sí, yo lo que no conocía era el nombre. Pensé que era, yo sé que había el papá, que bueno, pues todo el tema que no es propio de este programa, pero que se sabe políticamente hablando, lo comprometido que estuvo, y luego pues la hija que llegó, pero pensé que Alberto era, no sé, un hermano o alguien más que todavía estaba en el camino. Por acá nos dicen, en el 2011 fue nombrado primer marqués de Vargas Llosa por el rey Juan Carlos I de España. Es que él se movía a unas esferas así todas distintas, o sea, wow. Primer marqués de Vargas Llosa. También los reyes tienen algunas cosas, ¿no? Como que te dicen, bueno, a ti te voy a nombrar duquesa de tu casa y acá honorario, al otro lado. O sea, te dan unos cachés, ¿no? Bueno, que nunca son mal vistos, ¿no? Porque imagínate que a ti te nombren. Te den esa deferencia. Esa deferencia, claro. En el 2021 fue elegido miembro de la Academia Francesa para ocupar el asiento número 18 de esta institución, de la que fue el primer miembro, que no había escrito obras en lengua francesa, a pesar de que hablaba con fluidez. Favoreció tal elección el que Vargas Llosa fuera el primer escritor de lengua no francesa al que la prestigiosa colección de Playdate de Gallimard le había publicado su obra en vida. Fue el segundo latinoamericano que llegó a la academia después del argentino Héctor Bianciotti. Bueno, definitivamente, como dices tú, Minerva, se movía en unas esferas, o sea, en Madrid, el rey en Francia, o sea, miembro de la Academia Francesa, es algo que
la verdad es que todavía hoy en día, con toda la tecnología y cómo se acortan las distancias, es lejano todavía, Sí, es lejano. pero fueron cosas que logró y es interesante que la Academia Francesa le reconozca de esa manera, porque uno de sus primeros sueños era ir a Francia, porque él leía autores franceses y entonces él soñaba que Francia era tal como estaba en esos libros y su sueño era ir a Francia. A la final su carrera se desarrolla en España, en diferentes países de Europa y también mucho en Francia, pero no estuvo solo en Francia. Entonces es como eh, bien curioso cómo se llega a cómo llega la Academia Francesa A darle a esa darle diferencia. exacto, sí, porque no fue que migró de Perú a Francia y estuvo siempre en Francia o que escribió en Francia. Es interesante, sería bonito saber cuáles fueron los criterios de la academia para darle ese reconocimiento. Bueno, interesante, de verdad que sí, toda estos personajes siempre, bueno, los poetas, los escritores, cuando uno se adentra a conocer su biografía, dónde nacieron, cómo fue su infancia, siempre uno se encuentra cosas espectaculares, fascinantes, que uno se queda como que wow. Así que es interesante, invitamos a los oyentes a conocer biografías. A mí me gustan mucho las biografías. Me gusta personas que de repente veo en la televisión, que veo cómo se expresan o que están haciendo algo que me gusta, busco su biografía, me gusta leer autobiografías. Y bueno, en el caso de Mario Vargas Llosa no es la excepción. Volviendo un poquito pues a sus inicios, acá nos dice que nació en una familia de clase media en Arequipa, al sur de Perú, en 1936. Fue el único hijo de Ernesto Vargas Maldonado y de su esposa Dora Llosa Ureta, quienes se separaron meses antes de su nacimiento, para divorciarse tras el mismo de mutuo acuerdo. Poco después de que Mario hubo nacido, su padre reveló que tenía una relación con una mujer alemana y como resultado de dicha unión nacieron dos medios hermanos menores del escritor, Enrique y Ernesto Vargas. El primero falleció de leucemia a los 11 años de edad y el segundo es abogado y ciudadano estadounidense. Su padre era el único hijo de Marcelino Vargas y de su primera mujer, Zenobia Maldonado. Bueno, esto es parte pues, de la historia que ya Minerva nos ha contado sobre esa infancia un poquito, pues, turbia, un poquito diferente, que marcó definitivamente las letras luego de también él participar de esta formación militar en Perú. Minerva, vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las empresas que hacen posible que Entre Poesías y Poetas llegue más cerca de usted. Y al regresar seguimos recordando la vida y el legado de Mario Vargas Llosa. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Entre Poesías y Poetas en la radio, por Radio Chiriquí 103.3, hoy miércoles 16 de abril. Bueno, tenemos que recordarles que hoy vamos a estar celebrando el Día del Arte. El Día del Arte fue ayer, vamos a hacer un paréntesis, Minerva, para hablar de esto. El Día Mundial del Arte se celebra el 15 de abril junto con el aniversario de Radio Chiriquí 103.3 y el aniversario de Entre Poesías y Poetas y bueno, se celebra un 15 de abril el Día del Arte en conmemoración al natalicio de Leonardo da Vinci, uno de los más grandes artistas que hemos tenido de todos los tiempos, de todos los lugares del universo, de todo. Leonardo da Vinci, entonces en honor a él, el 15 de abril celebramos el Día de las Bellas Artes y bueno, todo lo que hace arte es bueno celebrarlo, es bueno manifestarlo. Y el día de hoy vamos a estar en Maple Café con nuestros amigos de Grube Cultura, con Manuel y Alanis. Va a estar en escena Alcide Fuentes, bueno. Va a estar Ana Laura Serrano, Manuel Díaz, Alanis, que va a estar declamando por primera vez sus propios poemas y me siento muy orgullosa. Wow. Alanis era, digo yo, la niña, ¿no? Porque era la más pequeña que iba con nosotros los martes de poesía y sangría, ¿te acuerdas? Exacto. Y iba así muy tímida y ponía mucha atención, era muy atenta, pero no... tiene cosas muy lindas. Espectacular. Bueno, ella ya se animó
y va a estar después declamando sus poemas. Yo también voy a estar, Dios primero, y van a estar los chicos de la banda Blue Monday. Así que vamos a pasar un momento chévere, ameno, y también vamos a hacer un mural colectivo. Yo no sé mucho eso de pintura, yo ahí dejo que me guíen, pero como que cada quien va a hacer un trazo, una cosa así. La cosa es que va a quedar algo bien bonito. Ah, sí. Así ¿Y quién va a hacerles o sea, ustedes van a diseñar el mural? Esa parte sí no sé. A mí déjame con mi poema. Está interesante. La parte pictórica, bueno, estos chicos tienen mucho talento. La verdad es que Alani y Manuel tienen mucho talento, mucha iniciativa y seguramente pues ellos tienen eso muy bien organizado. Claro que sí. Tengo entendido que pues sí, pues como que cada quien va haciendo como, yo me imagino que es algo así al estilo Olga Sinclair, como que cada quien hace un pedacito y al final cuando ves así está todo listo. Yo creo que es algo así. Mira qué interesante. Esto a partir de las 5 de la tarde, entrada libre. Maple está en la antigua Vía Boquete, después de la DIJ. Ahí en esa misma línea está Maple, así que usted pues puede llegar, participar y celebra el arte con todos nosotros. Así que esto va a ser a partir de las 5 de la tarde. Los esperamos por allá. Y bueno, Minerva, por acá seguimos conversando sobre lo que fue, lo que es. Porque aunque la persona muere, cuando la persona ha hecho tanto, o sea, muere y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y pasan las décadas, y todavía seguimos hablando de ese legado. Cuando son personas de este nivel, pues tienen la obra tan grande que ellos difícilmente van a ser olvidados, ¿no? ¿Qué tal si les regalamos a los oyentes un párrafo de una novelita que se llama Travesuras de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa? Dice así: desde que tenía uso de razón soñaba con vivir en París. Probablemente fue culpa de mi papá, de esos libros de Paul Féval, Julio Verne, Alejandro Dumas y tantos otros que me hizo leer antes de matarse en el accidente que me dejó huérfano. Esas novelas me llenaron la cabeza de aventuras y me convencieron de que en cualquier otra parte era más hermoso. Por eso, además de mis clases de inglés en el Instituto Peruano Norteamericano, logré que mi tía Alberta me matriculara en la Alianza Francesa de la avenida Wilson, donde iba 3 veces por semana a aprender la lengua de los franceses, de los franchutes. Aunque me gustaba divertirme con mis compas del barrio, era bastante chancón. Sacaba buenas notas y los idiomas me encantaban. Chancón me imagino que sería algo así como nerd, porque dice que sacaba buenas notas y no sé qué. Puede ser. Los peruanos tienen tienen lo coloquial, lo tienen bien marcado y bien distinto a lo que nosotros conocemos. Sí, tienen un vocablo diferente, Así que ese es un parrafito de esa novela. Podemos ir dándolo así a cuentagotas, uno que otro párrafo. Sí, claro que sí. Mira, esa es otra de las novelas que también salió a relucir ayer y contaba yo que él habla de Julio Verne, habla de la Alianza Francesa. Saludos a nuestros amigos de la Alianza Francesa, que la verdad que es definitivamente una institución y están en a nivel mundial, partes. Y la Alianza Francesa de David tiene muy buen nivel y ha dado muy buenos resultados. Bueno, en poco nos hemos enterado que la Alianza Francesa fue parte de la formación de Mario Vargas Llosa. Exacto. Allí porque su sueño era ir a París. Por todo lo que el papá le había leído. Miren qué interesante. Ajá. Bueno, esto es algo ficcionado, ¿no? Sí, pues, pero algo de verdad también. Hay algo allí. Sí. Algo de verdad debe porque tener. Cuando yo la leí, yo decía, ay, pobrecito, después que encontró al papá, o sea, porque él estuvo mucho tiempo creyendo que el papá estaba muerto. Y luego llega el papá, conoce al papá, se van de ciudad, etcétera, etcétera. Y después cuando yo leí la novela, yo decía, ay, pobrecito, lo encontró y luego se mató en un accidente. Pero después supe que no, que el señor estaba vivo. Entonces, lo que pasa es que hay ficción en la historia, algo de realidad, ¿verdad? Pero hay ficción también. Entonces,
uno no se lo puede tomar literal, de que es autobiográfico. Mire que yo he visto otro tipo de autores de literatura que simple y sencillamente cuando no están de acuerdo con una persona en su vida, en sus obras los matan. ¿Verdad? Exacto, lo desaparecen. Yo me imagino que eso será como una terapia, como una Claro. catarsis, como que bueno, ya listo, me liberé, esta persona ya no tiene esa influencia sobre ti. por Claro, y decirlo de alguna hecho lo manera. hizo, ya con eso lo sacó de la escena para siempre. Exacto, sí. Pero bueno, en fin, me llama la atención también, o sea, eso de que hablaba de cuando te hablan tanto de un lugar, tú, claro, te lo imaginas, te gustaría ir, te sientes parte de, o sea, eso también. París, yo nunca he ido a París, pero siempre todo el mundo lo pinta como, wow, la ciudad del Sí. amor y la Torre Eiffel y todo este Y la ti- cuna de la cultura y y la- de la gastronomía y tantas cosas. O sea, está muy bien posicionada. Y antes, que no había tanto acceso pues a la televisión, al internet, era más que todo lo que te contaban. Exacto. Bueno, también uno puede ver acá en ese párrafo que lo que dices, que cuando no se está de acuerdo con un personaje se lo desaparece automáticamente, pero acá vemos que este papá lo obligaba a leer, y la historia de Vargas Llosa es que él leía y que el papá no le gustaba que él estuviese inmerso en el mundo literario. El papá quería otra vida para su hijo, ¿no? Entonces es interesante cómo él plantea esta historia que tiene cierto matiz de su vida, pero no es totalmente. Dice otro párrafo: ir a la tiendecita blanca con Lili a tomar un helado y un pedazo de torta era una felicidad, casi siempre empañada, por la presencia de su hermana, Lucy. O sea que él quería ir solito con ella. Con la que tenía yo que cargar también en todas las salidas. Ella tocaba el violín sin la menor incomodidad, estropeándome el plan e impidiéndome conversar a solas con Lili y decirle todas las cosas bonitas que yo soñaba con murmurarle al oído. ¿Qué te parece que estaba pasando aquí? Es una historia tierna, es un niño enamorado, es un niño enamorado. Sí, pero cuando, debido a la vecindad de Lucy, nuestra conversación debería evitar ciertos temas, era impagable de estar junto a ella viendo cómo danzaba su melenita. Cada vez que movía la cabeza, la picardía de sus ojos color miel oscura, escuchar su manerita de hablar tan diferente, de divisar a veces a la descuidada en el escote de su blusa pegadita, el comienzo de esos pechitos que apuntaban ya redondos de tiernos botones y sin duda firmes y suaves como unas frutas jóvenes. Era un niño enamorado. Sí. Era un niño enamorado y le ponían chaperón a la chica. Y se molestaba. Y se molestaba. Por acá también tengo, Minerva, adaptaciones cinematográficas de las obras. Dice que El día domingo, cortometraje adaptado del cuento homónimo del libro Los Jefes, dirigidos por Luis Llosa, fue en 1970. Los Cachorros, obra adaptada al cine en 1973 por Jorge Fons, ganadora del premio del Instituto de Cultura en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 1972. Tiene varias obras que fueron llevadas al cine. Pantaleón y sus visitadoras, obra llevada al cine en 1975, codirigida por José María Gutiérrez y el propio Vargas Llosa, y donde interpreta un personaje secundario. Esto fue 1975. La ciudad y los perros, de la que ya hablamos, la versión fílmica, fue dirigida por Francisco J. Lombardi en 1985. Jaguar, adaptación libre de La ciudad de los perros, filmada en Rusia por el director chileno Sebastián Alarcón en 1986. Twin in Tomorrow, adaptación de La tía Julia y el escribidor, dirigida por John Hamill en 1990. Pantaleón y las visitadoras, esta fue una segunda adaptación de la novela del mismo nombre por Francisco Lombardi en 1999. Y La fiesta del chivo, dirigida por Luis Llosa en 2005. Mira, por esa versatilidad
se ha ganado el mote de monstruo sagrado de la literatura. Para algunos, de la literatura latinoamericana, para algunos lo consideran así, o sea, es tan versátil lo que hace, ¿no? Y de esta obra que mencionaste, Los Jefes, es una obra muy importante en la vida de Vargas Llosa porque él llega a estar en una etapa de su vida donde él duda de su capacidad creativa, de su escritura, de todo. Ya tiene ese que mira tú si le pasa a él, exacto, ¿por qué no nos puede pasar al sí, resto de los mortales? Ya él estaba como quien dice, esto no es para mí, pero decide participar de un premio de cuentos, participar en un concurso que se llama Leopoldo Alas Mínguez, y resulta que ese cuentario, Los Jefes, gana el primer lugar y le dan una dotación económica con la que él puede seguir su carrera literaria. Aparte de eso, la importancia también, de estos certámenes y la perseverancia. Aparte de eso, también estuvo su tío Julio, un tío de él, hermano de la mamá, que ya estando Vargas Llosa en Europa, ya que había desistido, que no veía para dónde iba su carrera, el tío ya estaba sin dinero. El lugar que él alquilaba para vivir lo habían mudado de su apartamento al lugar más chiquitito donde podía quedarse y no le cobraran. O sea, estaba muy mal económicamente, pero su tío Julio le envía una cantidad de dinero y le pide no desistas. Y todos estos puntos se todos unen. Todos necesitamos un tío así. ¿Verdad que sí? Todos necesitamos un tío que cuando estamos por colgar los guantes digan, oye, sigue adelante, no te rindas. Es interesante cómo las cosas se van uniendo y el tío lo apoya, él se gana este concurso y eso lo estabiliza, ¿no? Se vuelve a estabilizar. Oye, qué bonito, qué bonita historia. Porque siempre vemos, Mario Vargas Llosa es un señor que se veía un señor elegante. Que parece que nunca pasó por un problema, ¿verdad? Exacto, un señor elegante, si bien es cierto, pues ya anciano, pero entero, pues se veía. Pero de joven fue guapísimo. La foto por ahí se ve. O sea, un señor. Muy elegante. Y tú dices, y bueno, ganador de estos premios y de no sé qué cosa en París y no sé qué. Entonces tú no piensas que pasó alguna vez esas vicisitudes. Exacto, pero sí, es parte de su... Por eso te digo, 89 años son mucha historia que contar, muchísima. Sobre todo porque él se mantiene dentro de la carrera literaria, haciendo diferentes cosas, ¿no? Es periodista, hace teatro, es docente, hace muchísimas cosas, pero siempre dentro del ámbito literario. Y obviamente que no es solamente el ámbito literario, sino que está su vida personal, está su familia, está su aspiración política, y todo eso va matizando la vida de los 89 años de vida de Mario Vargas Llosa. Bueno, la verdad es que una de las cosas también que llama la atención, dice por acá que durante su encuentro con prensa internacional en el Instituto Cervantes de Nueva York, tras conocer que le había sido otorgado el premio Nobel en 2010, Vargas Llosa declaró que dicho galardón lo consideraba como un reconocimiento al idioma español. Respecto a su producción literaria, en aquella oportunidad manifestó: lo que hago, lo que digo, expresa el país en el que he nacido, el país en el que he vivido, las experiencias fundamentales que marcan a un ser humano, que son de la infancia y la juventud, y de tal manera que el Perú soy yo. Yo le puedo agradecer a mi país, a lo que yo soy, el ser un escritor. Pero mira que son palabras tan hermosas, porque vuelvo a los orígenes. Cuando él se va de Perú, cuando él soñaba Francia, es porque él veía que Perú no era lo que él, o sea, como que Perú no le daba lo que él quería, ¿verdad? Lo que eran sus sueños, ¿qué no le daba? Que él quería ser escritor. No habían editoriales, no había aquel... Como se dice por ahí, le quedó chico. Exacto, entonces
él migra buscando realizar su sueño, pero a la final lo que él está haciendo es transmitiendo su cultura. Ujú. A Y través él, de su libro, de su historia. claro, y entonces el final de su vida regresa a Perú, donde él quería terminar sus días. Y lo que él dice allí, yo transmito Perú, soy Perú, Ujú. esto es Perú, o sea, el reconocimiento no era para él, sino para Perú. Es muy bonito porque eh, él pudo ver como quien dice, hacia adelante y en retrospectiva, ¿no? Y regresar a su terruño. Bueno, la verdad es que me gustó mucho eso. Siempre cuando las personas tratan con ese amor, con ese respeto el lugar que los vio nacer, se llevan mis respetos, Claro que sí. porque no podemos olvidarnos de dónde vinimos, a pesar de todas las glorias que has podido alcanzar, no se puede olvidar de dónde uno nace, de dónde, cuál es tu génesis. Bueno, Minerva, ha sido un poco de lo que hemos podido rescatar de la vida de Mario Vargas Llosa, pues quien se despidió de este mundo, pues de manera, pues su cuerpo, el 13 de abril, este pasado domingo. Una noticia que ha dado mucho de qué hablar, ya que era el último escritor de este boom latinoamericano que tantas glorias les dio a las letras, como que puso a América Latina en la palestra en cuanto al punto de vista literario, pues de estos años pasados. Y bueno, ahora es momento de que haya un nuevo Claro. boom, que haya nuevas figuras. Es necesaria pues esa renovación. Siempre van a estar estos grandes escritores, los vamos a tener pues muy presentes, su legado, su memoria. Sin embargo, pues hay que escribir, Mira, hay por que allá surgir. afuera tenemos a Javier Medina Bernal y muchos otros escritores que están haciendo carrera fuera de sus áreas de nacimiento. No sabemos, el camino es largo todavía. Sí. Sí, Que porque estos chicos, como mencionas tú, a Javier Medina Bernal, también está Javier Alvarado de la parte pues nuestra panameña. Los ujú, otros países también tendrán sus escritores que se habrán ido a París. Yo no sé qué tiene París, pero hay muchos que se van. Iván del Cid, que está por allá por también. allá también. En Alsacia, definitivamente están haciendo carrera, construyendo, y son chicos bastante jóvenes, menores de 50 años Y todos. muy talentosos. Así que sí, definitivamente hay mucho que hacer. Y bueno, no es necesario tampoco irse para París. Hoy en día las fronteras pues son más cortas, por decirlo de esa manera, con la tecnología. Hoy en día usted puede participar en un concurso, en un certamen que se esté dando en cualquier lugar del mundo, siempre pues que los requisitos lo permitan, a través del internet. Así que no crea que porque no puede cruzar el charco, entonces ya no puede ser escritor. Tampoco así es la cosa, Exacto. aquí se puede. Minerva, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a hacer este recorderis de la vida de Mario Vargas Llosa, para que pues nuestros oyentes también estén al tanto de lo que pasa, las noticias que pasan en el entorno cultural, en el entorno literario. Mañana, bueno, ya estamos en lo que es la Semana Mayor. Y mañana es Jueves Santos, pues la celebración católica, la celebración cristiana con sus tradiciones. Yo he querido traer un poema que se llama La Espiga, y con esto pues nos despedimos el programa. Este poema muy lindo, a mí me encanta. La Espiga, de José María Pernán, cuenta la historia de cómo una espiga trata de ser lo mejor para agradar a Dios y ella solita llegar hasta el cielo. Sin embargo, pues, pues la talan y la pasan al molino y todo lo demás. Pero escúchenla, porque la verdad es que tiene un mensaje muy bonito. Al final dice: a mis brazos sola de llegarse sufriendo. Mm. Entonces, ese mensaje pues para reflexionar estos días de la Semana Mayor, jueves, viernes, más que todo pues la conmemoración de la Pasión de Cristo, y bueno, definitivamente el domingo de resurrección, que este Señor Jesucristo renazca en cada uno de nuestros corazones y nos ayude a ser mejores personas en este caminar. Bueno, muchísimas gracias, Priscila. Un mensaje de recogimiento a la audiencia y sobre todo, pues, cada uno a perseverar en sus sueños, Así a es. no rendirse.
Muchísimas gracias, Minerva. Bueno, los vamos a dejar con el poema de La Espiga. Yo me despido y ya será entonces hasta el próximo lunes. Pues mis mejores deseos para ustedes en estos días de reflexión.